Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 19 que nos lleva a un personaje muy interesante que es Saqueo. Y la Biblia dice que Jesús estaba pasando por Jericó y ahí había un varón llamado Saqueo, que era el mayoral de los publicanos. Publicanos eran los cobradores de impuestos. Ellos trabajaban para el gobierno de Roma y eran muy despreciados entre los judíos porque ellos eran judíos trabajando para un gobierno que los judíos no aceptaban, lo consideraban como una invasión de Roma estar ahí en este lugar y sobre todo que ellos cobraban impuestos y el propio sistema fiscal daba margen para que ellos cobraran más y que superfaturaran los impuestos y que extorquían dinero así de la gente. Y Saqueo lo hacía. Entonces, y él tenía sobre todo otros publicanos a su cargo porque él era mayoral de ellos. Él quería ver a Jesús. Entonces, alguna cosa en la vida de Jesús le interesaba muchísimo. Pero había una multitud de gente alrededor de Jesús todo el tiempo y él era un hombre de baja estatura. Entonces la medida que le encontró fue subirse en un árbol porque esperaba y sabía dónde Jesús iba a pasar y él esperaba de esta manera poder verlo. Y cuando Jesús pasa mismo bajo la árbol que él estaba, mira para arriba y le da una orden. Saqueo, date prisa, desciende porque hoy me conviene posar en tu casa. Y él bajó con prisa y lo recibió a Jesús. Él era rico, tenía todas las condiciones para atender a Jesús y todos los discípulos que estaban junto con él. Pero la gente que estaba con Jesús empezó a murmurar y diciendo que había entrado a posar en casa de un pecador. Pero Jesús vino justo para los pecadores. Jesús nunca hizo acepción de persona. No importa qué pecado tenía, cuál era la situación de esta persona, Jesús siempre veía en la posibilidad de entrar en la casa de la persona como una posibilidad de ganar esta vida, del arrepentimiento, de enseñar su palabra, su enseñanza, de enseñar su discipulado. Y Saqueo recibió a Jesús con alegría. Y ahora pregunto, Jesús quiere entrar en nuestra casa, Jesús quiere entrar en nuestro hogar y principalmente quiere entrar en nuestra vida. Tú estás queriendo dar oportunidad de Jesús entrar en tu vida, en tu casa, y de que Él pueda posar ahí contigo, que Él pueda hacer una refeición contigo, que Él pueda vivir ahí contigo. Jesús quiere estar en el íntimo de tu vida, no solamente en tu casa física, pero también en tu casa que es tu vida. Él quiere entrar en tu casa. Y cuando Jesús estaba ahí, Saqueo se para de pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadriplicado. Mira que nosotros estudiamos el capítulo pasado de un hombre rico que Jesús dijo, vende todos tus bienes, da a los pobres y después viene y sígame. Y él se quedó muy triste y salió. Y Jesús dijo, qué difícil es un rico entrar en el reino de los cielos. Ahora el Señor está aquí en la casa de un rico, Saqueo. Y Jesús no le pide nada, no le dice nada, pero él lo dice espontáneamente. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, lo que el otro no quiso hacer. Cuando Jesús le habló, espontáneamente le dice, yo doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, yo doy 4 veces más. Porque él, claro, él hacía, no cobraba más los impuestos. Era una práctica que ellos tenían en esta época. Entonces él dice, yo devuelvo a estas personas. La ley no pedía que devolviera 4 veces más. La ley decía que debería devolver la importancia que robó y un quinto
de esto. Es como se restituía. Pero Zaqueo quería restituir verdaderamente y espontáneamente. Él decide repartir sus bienes a los pobres. Y entonces Jesús dice, hoy ha venido salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El otro hombre rico, él se sentía muy justo, porque él cumplía la ley, hacía todo lo bueno, tenía una posición buena en la sociedad, se sentía justificado. Cuando Jesús le dice para vender los bienes, él no quiere. Pero en el caso de Zaqueo, él se sentía pecador. Él se sentía miserable, él se sentía solo. Y por sentirse así, cuando Jesús viene hacia él, el arrepentimiento de su corazón lo lleva a desprenderse de sus bienes, porque él sentía que necesitaba de salvación. Y Jesús dice, eso hubo salvación porque él cambió de vida, hubo salvación porque espontáneamente, sin que nada pidiera, él está restituyendo todo el robo, ¿no?, que hubiera ido. Zaqueo, a pesar de muy rico, él tenía una pobreza interior muy grande, porque él no tenía muchos amigos, posiblemente no tenía dinero, pero nada más que dinero. Y la verdadera riqueza no es el dinero, la verdadera riqueza es la salvación, es lo que tenemos con Dios. Entonces, él da espontáneamente lo que el otro, que se sentía justificado, no dio, porque él se sentía que era justo a los ojos de Dios. Y entonces ellos estaban oyendo estas cosas. Prosiguió Jesús y dijo una palabra, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Hermanos, yo quiero llevar que tú puedas ver conmigo. Hemos estudiado desde el capítulo 4 hasta aquí. Todo eso es una caminada hacia Jerusalén. Ellos trataron de pasar por Samaria, no pudieron, tuvieron que hacer toda una vuelta para llegar hacia ahí. Y entonces caminaron muchos días, entrando en aldeas, en ciudades, y a cada lugar que pasaban, más gente se acercaba. Esta multitud de gente estaba viendo todo el tiempo las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios, gente siendo sanada, gente siendo liberada, milagros pasando todo el tiempo, y los enseños maravillosos de Jesús, la manera tan carismática con que él hablaba con las multitudes, como él enseñaba, con todas las parábolas que hacían. Entonces la perspectiva de esta multitud que se iba agrandando a cada ciudad, en cada aldea que ellos pasaban, ia creciendo y llegando a Jerusalén. Ellos estaban con esta expectativa de que algo grande iba a pasar en este lugar, porque estaban caminando con Jesús. Entonces, y aquí decía que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, la idea que ellos estaban creando en esta caminada con Jesús hacia Jerusalén es de que Jesús iba a entrar en Jerusalén. Y ahí él iba a ser hecho rey, porque la multitud ya reconocía que Jesús era el Mesías. Pero la multitud era mixta, porque tenía las personas que conocían y reconocían Jesús como el Mesías, pero también tenía estos fariseos y los escribas, doctores de la ley, que no, y estaban todos ahí en este medio, pero tenía esta esperanza de la manifestación del reino de Dios. Y Jesús sabía que los discípulos tenían esa expectativa, pero Jesús también sabía que los judíos tenían la expectativa de un Mesías político que iba a entrar en Jerusalén, que iba a gobernar como rey y liberar el pueblo de romanos y de todo. Y Jesús tenía otro tipo de reinado. Por eso Jesús les dijo una parábola y le dijo, un hombre noble
se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. 10 minas era mucho dinero, ¿no? Y era bastante dinero, son meses de trabajo. Y les dio esta mina y dice, negociad entre tanto que venga. Entonces, para 10 siervos. Pero sus conciudadanos le aborrecían y lo enviaron tras de él embajada diciendo, no queremos que este reine sobre vosotros. Creo que eso está muy ligado al reino de Herodes Arquelao, que era un hijo de Herodes, que cuando él fue a Roma para recibir el reino allá, fue una embajada de los judíos hacia allá, para decir, no queremos que él reina entre nosotros. No lo rechazaran y mandaron esta embajada. Entonces, eso fue una cosa que pasó, estaba dentro de la historia de los romanos. Era común y corriente entre ellos saber que esto pasó. Y Jesús está usando esta misma expresión, viste, que él iba a buscar el reino, que es lo que pasó. Y justamente fue esto lo que pasó, que mandaron a embajada y diciendo que no quería. Y entonces aconteció que vuelto él, entonces él fue, recibió el reino de pronto. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, los cuales había dado el dinero para que negociara, para preguntar cómo fue. Entonces vino el primero diciendo, Señor, tú me has dado 10 minas. Y dijo, aquí tengo 10 minas, 10 más. Entonces negoció y él recibió 10 más. Entonces el Señor dijo, bien, muy bueno siervo fiel, ¿no? Muy bueno siervo. Por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, este señor, él fue a recibir el reino, así que tenía un montón de ciudades para distribuir. Necesitaba personas que sean gobernadores. Entonces estaba distribuyendo la autoridad sobre sus siervos. Y dejó este mandamiento de las minas para que ellos sean entrenados y que sean experimentados y verdaderamente ellos podrían tener la autoridad en el reino. Entonces el primero ganó 10, el segundo vino y dijo, yo gané 5 minas. Con las 10 que me diste. Entonces dijo, muy bien, siervo, tendrás sobre 5 ciudades. Entonces viste que ellos estuvieron, lo que ellos recibieron, la autoridad que ellos recibieron fue de acuerdo con lo que ellos negociaran y ganaran. Entonces ahí ellos recibieron, pero recibieron mucho más del Señor de lo que ellos pudieran esperar, ¿no? Que incluso lo que ellos recibieran, si ellos supieran que iba a recibir tanto así, imagínate, quizás lo hubiera tratado de hacer mucho más. Pero vino otro y dijo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te has juzgado. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siembro lo que no sembré, porque pues no pusiste el dinero en un banco para que al volver yo lo hubiera recibido con interés. La orden de este hombre era para que estos hombres negociaran. La orden es atacar. Vaya, es como en un juego. Si el orden es atacar en el juego, tú tienes que atacar. No importa si vas a ganar, perder, pero tú tienes que atacar. Y era para negociar. Entonces tiene que negociar. El siervo sabía, el Señor
perdón, el Señor sabía que en el negocio uno puede perder, uno puede ganar. Él sabía los riesgos de la negociación. Hay un riesgo. A veces ganamos, a veces perdemos, ¿no? Pero tenemos que jugar, tenemos que atacar, tenemos que negociar en este caso. Pero este caso, los dos primeros fueron y atacaron, fueron y negociaron, fueron y ganaron. Uno ganó más, otro no ganó tanto, pero ganaron. Ahora, este ahí dijo que tuvo miedo. Entonces, eso nos lleva a una neurosis del miedo de Dios. Tuvo miedo de Dios. ¿Cuántas personas tienen miedo de Dios? ¿Cuántas personas hablan esta parábola e infunden miedo a la gente? Mira que Dios, si tú no hicieras, Dios viene y va a castigar y la gente se queda con miedo. Miedo es como una fobia, ¿no? Es tener miedo de que Dios me va a atacar, miedo de lo que Dios va a hacer contra mí. Pero Jesús no nos enseña a tener miedo. Él dice que es para negociar. Entonces, si tú vas a negociar, y los que saben negociar saben que a veces ganas, a veces pierdes, pero tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir atacando, seguir haciendo lo que el Señor nos mandó. Y el Señor sabe del riesgo. Y el Señor no está nos cobrando lo que no podemos dar. Él da a cada uno lo que puede hacer. Y la fobia, ¿no? O la neurosis del miedo de Dios es muy perjudicial. Hermano, ves que Dios, que Jesús, este Señor aquí, Él no estuvo maldiciendo a los siervos, Él solamente habló para ¿no? Entonces dijo, ahora saca las minas, las 10 minas de él y dalo al otro que tiene ya, ¿no? Que negoció y que tenía 10 más. Da para aquel que era el ganador, lo que hizo 10 más. Entonces aquel que hizo más fue lo que más ganó, porque todavía ganó de aquel que no hizo nada. Y viste que las minas son talentos, dones que Dios nos da. Y Dios nos da talentos para que nosotros desarrollamos, dones para que nosotros usamos para la gloria de Dios. Y cuanto más usamos, más vamos ganando. Más tú trabajas para Dios, más tus dones van a ser ejercitados y vas a llegar a lograr más y más. Pero si tú no haces, si tú no usas tus dones, si tú no usas tus talentos, si tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, lo que va a pasar es que tú vas a perder esto. Tú vas a perder este talento, este don. Vas a perder y luego ya no tiene más cómo actuar. Muchas personas tienen un don precioso de cantar, pero si no están cantando, luego ya su voz ya no tiene una buena voz. O tiene un don precioso de organizar, pero si no están organizando, entonces luego van a perder estos dones. Y el Señor está diciendo, usa el talento que te di, usa. Si no sale bien, está bien, pero sigue haciendo, va ejercitando hasta que tú puedas llegar al lugar que tú de ganar. Y la medida que tú ganas en el reino de Dios, entonces tú vas a tener en el cielo autoridad, ¿no? Los galardones que vamos a recibir en el cielo. Y solamente en el final de todo que este hombre habla, y aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Mira, este hombre no decapitó ninguno de los siervos, fue los enemigos. Por eso que no podemos tener miedo de Dios, porque Él nos llama con amor. Entonces había 3 clases de personas. Había los siervos trabajadores, había el siervo que no trabajó y había los enemigos. ¿Quién somos delante de Dios? ¿Somos los siervos que trabajamos, que estamos desarrollando lo que Dios nos puso en la mano para hacer? Somos los siervos que no trabajan, que no quieren hacer nada. Somos los enemigos de Dios. Entonces cada uno tiene una cosa. La Biblia no habla nada de los otros 7, habían 10, ¿no? No habla nada de los otros 7, pero habla de estas 3 categorías de personas. Jesús nos llama con amor y Él nos manda ir y negociar o desarrollar los dones que nos dio.
Y si nosotros hacemos esto, vamos a ser fieles delante de Dios. Y entonces llega el momento culminante de toda esta caminada, que es la entrada en Jerusalén. Y dice, dicho eso, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió los 2 discípulos diciendo, id a la aldea enfrente, al entrar hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Entonces ellos fueron y encontraron exactamente como. Y dice, si a alguien preguntare por qué desatáis, responderéis así, porque el Señor lo necesita. Entrar en la ciudad, esta ciudad Betania, Betfagé, era como 3 kilómetros de Jerusalém, y Betania era 3 kilómetros de Jerusalén, y Betfagé era bien ahí en la encosta de Jerusalén. Entonces ellos ya llegando, ya estaban en la encosta de Jerusalén. Entonces fuera de allá, encontrar el pollino, lo desataron, vino el dueño, preguntó por qué hicieran, porque el Señor necesita. Llevaron este pollino, entonces ellos pusieron sus vestes, sus mantos sobre el pollino todos, como no tenía una celda, entonces pusieron como si fuera una celda. Entonces Jesús subió en este pollino y eso era el momento culminante de toda esa trayectoria. Entonces la gente fue pasando y ellos pusieron sus mantos por el camino como si fuera un tapete. Entonces el pollino estaba caminando sobre los mantos de ellos. Entonces eso fue una entrada, lo que ellos estaban deseando, porque ellos creían que Jesús iba a entrar ahí como este Mesías, como este rey de los judíos. Entonces ellos empezaron a saludar a Jesús, y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, había una multitud de discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces con todas las maravillas que habían visto. Fueron días y días viendo maravillas todos los días delante de sus ojos, y ellos estaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, glorias en las alturas. Y estaban clamando y aclamando a este Rey que vino. Y algunos de los fariseos que de entre la multitud de ellos acompañaron esa trayectoria, dijeron, maestro, repreende tus discípulos. Y él dijo, os digo que si ellos callaren, las piedras clamarán. Ellos estaban esperando esta entrada de Jesús, no triunfal en Jerusalén, que él iba a ser aclamado como el Mesías, y él era. Solamente que ellos querían, Jesús sabía que ellos querían un Mesías político, pero él era un Mesías de paz. Él vino, esta entrada era una entrada simbólica, porque Jesús no vino para entrar como el Mesías, él vino para morir. Él sabía de todo eso, pero fue una entrada simbólica, porque un día Jesús iba a venir aquí, ¿no? Va a venir, va a regresar, y ahí sí, él va a ser aclamado y va a entrar como el Mesías, como el Rey de los judíos y Rey de nosotros todos. Él entra como Rey, pero ahora era simbólico, porque él tenía algunas cosas que tenía que pasar, y ellos perdieron alguna cosa. Ellos entendieron y reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús como este Rey victorioso. Pero él vino en un pollino, en un asno, y eso quiere decir que Jesús, esto es un hombre de paz que usa el pollino. Un rey victorioso usaría un caballo para entrar. Un hombre de paz entraría con un pollino. Y Jesús entró como un hombre de paz y no como un rey victorioso, un rey de los ejércitos, una persona que venía entrando como victoria, con violencia, con fuerza. Su reino era un reino de paz, era un reino espiritual.
Y Él vino para traer este reino espiritual en este lugar. Y Él dice... y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Entonces él entró todo con este pollino y cuando vio Jerusalén, él empezó a llorar. Aquí llorar no es que las lágrimas se corrían. No, no era esto. Este llorar de Jesús era, la palabra es aklausen en griego, que quiere decir lamentación, pranto, soluzo, clamor de una alma en agonía. Es un sentimiento de un corazón que está partido. Él está sintiendo tanto por el pueblo que ahora mismo, ahora está clamando, pero dentro de pocos días lo iba a matar. Y él sabía que vino ahí, estaba entrando, estaban aclamando a él, pero en poco tiempo esas mismas personas estarían clamando, crucifícalo, ¿no? Estarían clamando, estarían matando a él. Y él entonces lloró mucho en este lugar. Entonces él dijo, oh, si tú supieras, si tú conocieras, al menos en este día. Entonces, ni siquiera en este día cuando Jesús está entrando, el rey de los judíos, el Mesías, nuestro rey, él entró ahí y él dice, si tú conocieras por lo menos hoy, por lo menos en este día, lo que es para tú, paz, para ti paz, eso sería paz para ti, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Esto fue un lamento de Jesús, porque ellos estaban clamando a Jesús como rey. Y en este momento Jesús llora porque él sabía que él había sido rechazado ya. Había sido rechazado por las autoridades, por los sacerdotes, por todo. Y hasta, aunque esta gente está clamando, los que verdaderamente entendían el sentido de la misión de Jesús, eran muy pocos y ellos habían rechazados. Y porque ellos habían rechazados, ellos no entendieron el día de la visitación. El propio Dios visita esta ciudad y ellos no entienden que está siendo visitado por el propio Dios aquí en la tierra. El propio Dios encarnado. Ellos pierden ese momento. Ellos pierden este símbolo, este señal, esta propia persona encarnada que llega, ¿no? Este propio Dios encarnado que entra en su ciudad. Y porque ellos rechazan el Mesías, porque ellos rechazan aquel que vino a traer paz sobre ellos, la Biblia está diciendo que ellos van a recibir, ellos tendrán de recibir el castigo de esto. Y el castigo vendrá, dice, cuando tus enemigos te rodearán. Está hablando del año 70. El año 70 después de Cristo. Cristo murió en el año 30, 35 más o menos. En el año 70 los romanos entraron, hicieron vallado hicieron cerco sobre la ciudad de Jerusalén. Y ya ellos murieron de hambre porque el cerco fue muy largo, fueron años de cerco. En el final ellos estaban muriendo de hambre. Pasó cosas horribles como padres que comieron sus hijos porque no tenían más nada para comer. Murió cientos de millares de personas ahí dentro de Jerusalén. La sangre escorría y cuando finalmente ellos entraron dentro de Jerusalén, ellos destruyeron la ciudad completamente y los muros y las paredes del templo de Jerusalén ellos fue totalmente destrozadas. Y aquí dice que no se quedarán piedra sobre piedra porque el templo era totalmente revestido de oro y ellos pusieron fuego
en el templo. Entonces el oro que había, que estaba revestido las paredes del templo, se derritió y entró sobre las piedras, porque las piedras eran solamente encajadas una a la otra. Entonces al derretirse el oro, el oro todo fue para las fendas, con lo encaje de las piedras, que tiene los encajes, el oro entró ahí, y ellos, para sacar este oro, ellos tuvieron que sacar piedra sobre piedra. No sobró nada, apenas una pared que está ahí hasta hoy, está ahí a donde todos hacen la lamentación, los judíos hacen la lamentación todo el tiempo. Y eso pasó, y Jesús lloró por ver este día, ver la destrucción que venía. Y esta destrucción venía porque ellos rechazaron el Mesías, el Rey de Israel. Ellos rechazaron, y ellos tendrían que recibir el castigo sobre esto. Y aquí dice: entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, y diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en Mateos, Marcos y Lucas está hablando en el final del ministerio de Jesús, que Jesús entra y limpia el templo. En el Evangelio de Juan pone que es la primera cosa, una de las primeras cosas que Jesús hace. Entonces nosotros entendemos que hubo dos purificaciones. Una al principio de su ministerio, ahora es la última, ¿no? En el final de su ministerio es la última aparición, o la última cosa que Jesús hace públicamente antes de su muerte. Y esta parte era que ellos vendían, era esta parte, no, lo que pasaba en el atrio de los gentiles, a donde había, no, los gentiles iban para adorar. Entonces ellos tenían que comprar cosas, tenían que cambiar, porque solamente tenían una moneda que ellos aceptaban. Entonces tenían que hacer cambio, tenían que comprar los animales, y eso era bien, viste, era propicio para ellos, ¿no? Para que estén ahí. Pero eso hacía con que el culto sea casi imposible. Los gentiles que estaban ahí para servir a Dios no podían entender nada de lo que está pasando por todo el ruido y las negociaciones y todo lo que había. Y Jesús, entonces, él expulsa los vendillones. Lo que él expulsa son personas que están ahí para solamente la ganancia, y está impidiendo que el culto sea hecho de la manera como debería de ser. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Aquí entonces los escribas y los principales sacerdotes siempre estaban contra Jesús, pero ahora tenía los principales del pueblo que también se juntaron a ellos, ¿no? Para matar a Jesús. Y eso quiere decir que los enseños de Jesús, para la gente que tiene sed de autoridad, ellos tienen miedo y ellos no quieren saber. Los enseños de Jesús es para la gente de corazón abierto y que sabe que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Pero los que quieren poder a través de la religión, eso no quiere los enseñamientos de Jesús. Y por eso ellos querían matarle, pero no hallaban nada como podían hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. Los religiosos, los que tiene sed de poder, los fariseos, toda esta gente religiosa, ellos tenían miedo, no querían Jesús. Pero el pueblo, la gente simples, estaban como que suspenso, oyendo a Jesús y maravillado con toda la enseñanza de Jesús, porque ellos rechazaron a Jesús, ellos recibieron después, no, en el final, el castigo por todo lo que ellos hicieron. Amén, que Dios te bendiga en esta palabra. Hay mucho para decir en todo eso, hay tanta cosa más, pero es un propósito de apenas una lectura. Entonces, siempre me gusta poner aquí
un versículo que sea así como si fuera un resumen de todo lo que estudiamos, de todo el capítulo. Y a mí me gusta que tú pongas ahí, que tú escribas ahí abajo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ese es el resumen de este capítulo. Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga con esta palabra.